Gracias. Muy bien, tercer bloque de Ozono Club. Increíble la entrevista con el compañero Martín Bericat. La pueden ver después cortada. Recomiéndenla. Recomienden este programa. Suscriban. Like vivo. A ver la gente que comente un poco más también. Sí, ¿no? De hecho, había mucha gente ahí viendo la entrevista con Martín. Así que nos ayudan al algoritmo. Y recomienden después. Che, ¿saben que hay un streaming que está buenardo ahí? El conductor es medio pelotudo, pero sí sabe mucho de cine. Y las tendencias de Chacalermo que trae Martina son infernales. Ahí está. ¿Viste que era medio pelotudo el conductor? Tengo autocrítica, eso es bueno. Te paso la antorcha, te paso la posta. Yo esto no lo hice hoy, así que lo voy a hacer ahora. Es verdad, no lo hicimos. Plap. Te salió medio... bastante violento, bastante violento. Como el medio de la mañana, medio... ¿Ven que era violento? Perdón, el juguete era violento, yo lo vengo diciendo. Sí, un peligro al final. Sí, no va a hacer daño nada. Yo dije que era violento, Matías dijo que no, es violento. Matías dijo que era un juguete para bebés. Sí, yo no pero... sé si esto es un juguete para bebés, chicos. Para no es un bebés. juguete para bebés. No de bebés, de 3 a 4 años estaba Nos recomendado. enseña a defenderse a los babies. Y está bien, muy bien. puede ser, puede Muy ser. bien. Claro. Porque después van a hacer... No, iba a decir una barbaridad. No es el día. No es el día, no es el día. Bueno, tomá, tira. El tema... Lanza tu cohete. Ya lo sé. Me boludo. toca a mí igual, pero bueno. Está bien. Pará, Martín, Ya, perdón. la verdad que en este programa ya con el destrato, ahí voy. Lindo. Muy bueno. Buen Gracias. despegue. Muchas gracias. Gran despegue. Eso despegó y aterrizó en Malvinas, que es el tema que vamos a tratar como en todo el día, toda la jornada. Y a mí me toca hablar de cine, de las Malvinas en el cine. Bien, ¿hay mucha producción de tema malvinero en cine? Hay producción. Si Clint Eastwood fuera argentino, ¿hubiera hecho una película sobre Hubiera Malvinas? hecho 2, por lo menos, como hizo con Una de la- Cartas de Iwo Jima. Una del lado Claro. inglés y otra del lado argentino. La del lado Claro. argentino sería como Cartas de Iwo Jima, digamos. Claro, como el poema de Borges, que es de John Ward y Juan Gómez, o Juan Exactamente. López, que cuenta la Exactamente. historia de 2 soldados que podrían haber sido amigos, pero se encontraron en esas islas. Sería una historia muy Clint Eastwood. Bien, y yo Y quiero pi- hablar de cómo se trató Malvinas en el cine, y para eso traigo algunas películas de ejemplo, como para mostrar cómo se ha tratado el tema. Y la primera que traigo es Los chicos de la guerra, de 1984, del director Bebe Kamin. Pepe Camín. Bebe creo que es. Kamin, sí. ¿Estas son argentinas, Sipi? Son todas argentinas. Bien, bien. Todas argentinas. No vamos a hablar de cómo tratan los ingleses las Malvinas, porque no hay mucho interesante ahí más que Claro. propaganda. Ese es Héctor Alterio. Es Héctor Alterio, Carlos Carela, Ulises Dumont también. Mirá. Buen cast tiene esta película, con Boy Olmi también. Mirá qué película. Muy rápido aparte, la hicieron apenas terminó la Exactamente. guerra. ¿Por qué la traigo? Porque es la primera película ficcional sobre la guerra muy tempranamente. Y voy a decir un poco la sinopsis. La película es sobre 3 jóvenes de diferentes clases sociales que son enviados a la guerra y explora, como muchas películas que tratan el tema Malvinas, los impactos psicológicos y sociales, sobre todo, que ese es mi primer punto. Las primeras películas de Malvinas se encargan de hablar de los problemas psicológicos y sociales de los soldados, principalmente. Eso va a ser un hilo conductor hasta después cuando veamos la película más popular sobre el tema, la de Tristan Bauer. No spoilemos. No spoilemos. Pero bueno, fue, como decíamos, la primera película argentina que trata la guerra en tono ficcional, por lo menos, porque después vamos a hablar de un documental. En plena transición democrática, con un enfoque crítico del manejo de los milicos. Mirá, del rapidito, conflicto. el Bebe Muy Camín. rápido ya, una idea, como decías vos en tu pequeña Matibordial. matibordial. Fue pequeña, pero al V me apuraba. Decía, dale, salí de ahí, salí de maravilla. Pequeña matibordial de No sos rebord, dale, salí de ahí. una necesidad que tenía la sociedad argentina de explorar ese conflicto, Claro. mirando un poco los errores. ¿Es buena Sí. la peli? La peli es buena. Ok. ¿Se puede buena. volver a ver? Todas las que voy a nombrar se pueden ver en YouTube. No, pero digo, si se puede volver en el sentido de la vas a disfrutar. No, sí, se disfruta. Encima está remasterizada en 4K. Decime que lo Hermoso. hicieron los amigos de Amorina. No lo hicimos nosotros, lo hizo Gotica y la DAC.
¿Un día haces una columna explicando cómo se remasteriza a 4K una peli? Acá tenemos un compañero detrás de cámara que sabe más de eso que yo, así que lo podemos traer si querés. Sí. ¿Te gustaría? ¿Quién es de todos? Que levante la mano. Mi amigo Gianni Rolón. Hola, Jenny Rolón. Un crack. Tú sí que sabes Remasterizador. remasterizar a 4K. Él sabe de verdad. Yo digo, estoy de acuerdo, firmo. Claro. Después- La verdad que después te bien, escucho. pibe, decís Después vos. te escucho. Bien, la segunda película, que es un documental, es Malvinas, historia de traiciones. Y acá me gustaría que vayamos al comienzo del video para escuchar un poco cómo comienza la película, porque esto es casi a los primeros 3 minutos de metraje, me parece. A ver si podemos oír. Los pibes murieron, los jefes lo vendieron. Ok. Ahí está la traición que denuncia la peli. Galtieri, borracho, mataste a los muchachos, gritan. Bien. Buena rima consonante. Sí. Dejemos de fondo un poco el audio. Película dedicada a Raimundo Gleiser, que Raimundo Gleiser es importante en esta película porque se usa metrajes de su visita a Malvinas en 1966. Ok. Eh, Uno de los mejores documentalistas de la historia de este país, ¿no? Exactamente, y perseguido por la dictadura y desaparecido. Bueno, esa historia triste, pero esta película trata de retomar un poco las imágenes que él grabó. Acá vemos a unas señoras inglesas opinando sobre el conflicto, por ejemplo. Toma el punto de vista de dirigentes sociales, dirigentes de organismos de derechos humanos. Es un documental, Es un documental Ok. con mucho testimonio, es periodístico. con una visión directamente antiimperialista, Ok. antibritánica, completamente sacados me olvidé decir el director, Ellos son Tears for que es Fears, Jorge ¿no? Denti. ¿De qué año sí es esto? Parecen, ¿no? Son Tears for Fears, Esto es creo, ¿eh? 1984, 1984, Ah. mismo año que la película que hablamos anteriormente, Los Sí. chicos de la guerra. Pero bueno, muchas entrevistas. Hay una entrevista que es muy interesante que le hacen, por ejemplo, a E.P. Thompson. Que ¿A es C.P. Thompson? A C.P. Thompson, Ok. que es historiador de la Como clase vos. obrera británica. También. Yo no estudié la clase obrera británica, pero es muy interesante. Siempre testimonios de intelectuales que opinan, no, las Malvinas son argentinas. ¿Viste? De cómo estaba Pero ese eso lo puedo intento. decir yo y no leí un libro. Exactamente, viste como ahora cuando en redes sociales publican una foto, un video de Morrissey hablando a favor de las Malvinas, como bueno, está bien. Meat is Marta. Está bien Morrissey. Bueno, película polémica. Que trata- ¿Polémica por qué? Polémica porque apunta completamente a una crítica del régimen militar. Vimos... Y bueno, pero está bien eso. Pará, pero polémica porque ya apunta muy directamente, a eso me refiero Sí, con ok. polémico. Ah, que no es que, No. no es que sea polémica la película, sino que buscan una polémica. Sí, no es que plantean un matiz Ok. sobre la cosa. Tiene una posición tomada sobre lo que sucedió. Pero bueno, es una película muy fuerte y que recomiendo. De nuevo, todas estas películas están en YouTube y en Ok. una calidad muy decente. Como la Sono mayoría. Club, que también está en Como YouTube. Sono Club, que también está en YouTube de los lunes a viernes a las 18 por Estratosfera. Estudiadito Bien, bien. tenés el libreto. Bien. La tercera, ya hacemos un salto en el tiempo. Un persaltum. En el medio pasaron películas como, por ejemplo, la que nombraste vos hoy, El Visitante. Película que tiene una canción de alma fuerte. ¿no es Y cierto? tiene un cameo de Iorio también, por eso la voy a nombrar. Iorio está acá también. ¿Qué cuenta eso? Lo que pasó en los 90 con los excombatientes que Exacto. habían sido olvidados por la sociedad y por la política, ¿no? Mi idea es hablar de esta película que es Iluminados por el Fuego. Que es Sí. la película del kirchnerismo. Que sobre es la las película Malvinas. del kirchnerismo sobre las Malvinas, exactamente. Que hace un énfasis muy grande de nuevo, en el trauma del veterano. Está basado en un libro, ¿sí? En una historia real, si se quiere, ficcionalizada, por supuesto. Después hay unas polémicas sobre excombatientes o combatientes que dicen que no es muy... No se condice con los hechos mucho esta película, porque lo que Porque dice Gastón Edgar- Paul no es Gastón periodista. Paul. no, porque lo que dice Edgardo Esteban en el libro no es real. Ok. O sea, hay una impugnación sobre el material de origen de la película. Ok. Más allá de eso, bueno, como decías, Gastón Pauls, Pablo Riva, en la película. Es muy curioso, la película comienza con una escena del 2001.
Mirá. O sea, ya también el kirchnerismo poniendo su rito de iniciación Igual, en pantalla, para ¿no? salvar a Tristan Bauer de eso, es al revés. Fue kirchnerizado. El rayo kirchnerizador fue posterior. Él Eh, hizo. Y que habla exactamente lo que habíamos dicho de Cristina. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Está bien. Pero Cristina, que estaba muy malvinizada y que le interesaba mucho el caso, le gustó tanto esta película que le dijo a Tristan Bauer, che, hacete Sí. cargo del Ministerio de Cultura. Claro, sí, obviamente Tristan Bauer se gana un nombre, accede al Ministerio de Cultura, como todos sabemos, pero hay una intención de traer el conflicto a la actualidad, Sí, que es un poco esta cuestión de malvinizar. no nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto, no nos Aparte, olvidemos. mirá qué cast. Tiene un buen cast, tiene escenas de guerra, ya también poniendo en escena lo que fue el conflicto bélico. Bueno, Que Una son película- siempre superproducciones carísimas, por eso en Argentina no abundan. no Claro. abundan. Por eso voy a hablar de la cuestión de cómo de lo difícil que es hacer una película sobre sobre el conflicto de Malvinas. Y lo poco retratado que está, a pesar de que hay películas que tratan del tema, lo poco retratado que está el conflicto bélico en sí mismo. O otras instancias de lucha por la soberanía. Ok. Por ejemplo, una película sobre el Gaucho Rivero. No hay grandes producciones de eso. Gaucho Rivero, eh, que fue el que se alzó contra la Exactamente. pequeña colonia británica. En 1833. Exacto. O acontecimientos como el operativo Cóndor, Ok. que recién en 2023 va a aparecer una producción audiovisual, una serie, no una película. Ahora voy a recomendar, esta sí recomiendo fervientemente porque me la vi anoche porque dije, esto es muy curioso, que es sobre el operativo Cóndor. ¿Qué fue el operativo Cóndor? El operativo Cóndor fue un intento de un grupo de militantes, ellos peronistas la mayoría, que se fueron a tomar un avión comercial de Aerolíneas Argentinas que iba a volar a Río Gallegos, tomaron el vuelo para ir hacia las Islas Malvinas, ¿sí? Por la fuerza, por supuesto, e izar el pabellón nacional allí, como una intención de despertar un fervor malvinero en la sociedad. Esto es una historia real. No sabía que existía esta película No. y está muy bien filmada. Es una serie, lo digo Ok. de nuevo, 8 capítulos, 25 minutos más o menos cada capítulo. Está también toda subida a YouTube, desde Canal Encuentro. ¿Cómo se llama, Sipi? Perdón, operativo. Eso no lo dije. Cóndor 105-2023. Buenísimo. Que el operativo Cóndor no el Yankee sobre América Latina y las No, dictaduras, Claro. sino específicamente un operativo Cóndor que era... Nacional. No el plan, sino el operativo. Ok. Exactamente. Está. Porque yo es- al principio pensé que ibas a hablar de... ¿Por qué Sí, la yo recomiendo? ¿Por qué la recomiendo? Porque es una ficción sobre el acontecimiento, lo cual no es un documental, no es que recupera testimonios ni nada. Está dramatizado y ficcionalizado. Muchos hay personajes que se inventan como estas cosas, ¿viste? Cuando en Chernobyl se inventaban personajes para hacer Para como que cierre. Para que cierre. Bueno, hay una intención muy ficcional de mostrar el hecho. Es muy Canal Encuentro en el sentido de que tiene un narrador que te va Ok. como aleccionando un poco. Te va eso, bajando una línea. te va bajando una línea que tiene que ver con las condiciones por las cuales uno puede llegar a tener financiamiento para hacer una producción así, ¿no? Y sí. Claro. Pero es muy refrescante ver historias como estas, que no necesariamente son de la guerra, hablando de el reclamo soberano y también inspirando una acción patriótica, porque están realzados patrióticamente los personajes, a pesar de que hay matices, están realzados, y también tiene como flashbacks a el Gaucho Rivero, por ejemplo, que son muy curiosos y que para mí marca una intención que yo veo como positiva. La voy a ver, La otra película y la última que va por otro lado, que es, bueno, hay mucha gente que dice no existen películas, el director de esta película dice no existen películas, que es Pablo Marini, dijo no existen películas buenas sobre Malvinas, yo quiero hacer la mía. Hizo Malvinator en 2017. Pero eso suena como medio... Sí. Que es una película de explotación sobre las Islas Malvinas, que tiene una sinopsis que te va a caer simpática, Matías Castañeda. A ver. En 2022 sigue gobernando Mauricio Macri. Ok. No pasó por suerte. Sigue gobernando Mauricio Macri. Gran estallido social. Macri no puede controlar el estallido social que tienen sus políticas neoliberales. Y para despertar un fervor nacional, comienza una guerra de Malvinas parte 2. Ok.
esa es ¿Se la burla un premisa. poco de la gesta de Malvinas No o no? se burla un poco. Se burla del todo. Se burla del todo. Del todo. Ok. Es una película irreverente. Yo ¿Está bien? particularmente no la estoy recomendando. No, ok. Simplemente Ok. estoy mostrando que estas cosas existen. Ok. Bien. Como para mostrar, bueno, Que hay fanfics. ya en 2017, ya década del 2010, se empieza a ver un lugar para la aparición de este tipo de películas. ¿sí? Sí, como que es algo diferente. Tipo, no es documental. No es documental. Tan solemne. No es solemne para nada, solemne. Es más, no puse el tráiler porque es muy guarra la película. Pero bueno, es como para que ustedes sepan, esto se Todo sale de la cabeza afiebrada de Tiene, San perdón, Paoli, una ¿no? estética Referencia. medio Marvel, ¿no? medio Marvel. Claro. Es una referencia a Apocalypse Now, el póster, Claro. claramente. Pero con San Paoli. Acá la gente dice, de pie Malvinator, una joya. Ok, Bueno. habrá que verla y sacar hay conclusiones. un gran culto a este tipo de películas. Pablo Parés, por supuesto, estuvo detrás de esta producción. Pablo Parés, el director de Plaga Zombie, por ejemplo, no sé si la ubican. Después capaz hablemos de Pablo Parés en otra oportunidad. Pero bueno, estas cosas existen. Después no me estoy acordando el nombre de la película que se va a estrenar en Malva. Los ojos del abismo, ¿puede ser? No lo ¿Que sabemos. era el nombre? No me estoy acordando. Si me ayuda mi productora, la gran Favorita. Lu. Pero este sábado... Sí, en Los el Malva- ojos del abismo. Los ojos del Te abismo. se va dijo a que sí para que pases. Sí, sí, sí. No, pero es Los Ojos del Abismo. Los Ojos del Se va a Abismo. estrenar en Malva este sábado. Ok. Que es una película de terror. No hay mucha información sobre lo que sucede en la película, lo cual a mí me mantiene bastante en vilo. Creo que voy a ir a Expectante. Malva este sábado. Así que... Para cerrar la semana malvinera con para todo. cerrar la Sí. semana malvinera. Pero bueno, vemos una evolución un poco. Ya vemos que hay lugar para tratar el conflicto desde el género, desde otros lugares y tratar no solo la guerra y el después, sino lo anterior. Bien. Espectacular.